saludarles, cantar juntos, orar y ahora estudiar la palabra del Señor. Algunos con algo de frío, pero aquí estamos y gracias a Dios por ello. Bueno, les invito a considerar un tema que guarda relación con el estudio bíblico y es la cuestión del entendimiento. ¿Podemos entender a Dios? ¿Puede la gente entender a Dios lo que Él ha revelado en su palabra? ¿O necesita alguna intervención sobrenatural para lograr ese entendimiento? Bueno, comúnmente se puede ver esta idea de pedir alguna intervención. Esto pasa mucho y no son pocos los que oran para que Dios les ayude para entender la Biblia. O sea, sin esa oración no la podrían entender. Piden alguna intervención sobrenatural del Espíritu Santo para que ilumine el texto bíblico y así ahora la persona comprende lo que no comprendería. Eso es una doctrina muy popular del calvinismo y se debe a la idea de la depravación total hereditaria. Uno de los 5 puntos del calvinismo es eso que decía la depravación, y es la depravación total o absoluta y es hereditaria. Según esta doctrina calvinista, toda persona ha heredado la naturaleza corrupta de Adán y habiendo heredado dicha naturaleza corrupta no puede entender a Dios, no puede amar a Dios, no puede creer en Dios. Es una persona muerta absolutamente para Dios y todo lo bueno de Dios, la palabra de Dios, etc. Y por lo tanto, estando totalmente depravada esta persona y por una herencia irremediable, o sea, nació así, necesita una intervención sobrenatural para entender la palabra de Dios. Y a esa doctrina calvinista que deriva de la depravación total hereditaria del calvinismo se le llama iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu, ¿ya? Según la cual el Espíritu Santo interviene para que la persona depravada que no podría entender la Biblia, que no podría comprender a Dios, ahora lo va a entender, porque ha intervenido el Espíritu Santo para que aquello se logre. Esto es algo muy común, es algo que usted lo puede ver con facilidad en el entorno religioso que nos está rodeando. Y también suele pasar que se ora para que aquel que va a predicar haya una intervención sobrenatural y se acuerde de lo que estudió y le sean dadas palabras sabias y comprensibles, porque si no, no se va a entender. Pero cuando uno va a la Biblia, uno sí puede ver que hubo una promesa de Cristo a sus apóstoles de que el Espíritu Santo intervendría directamente en ellos para que al momento de hablar, hablarían palabra de Dios. Ahora, eso sí lo podemos ver, pero nunca podemos ver que esa promesa haya sido extensiva para todos los cristianos de todos los tiempos y que por lo tanto ustedes puedan orar para que el hermano Josué le sea dada una sabiduría especial en este momento y pueda tener palabras sabias y palabras comprensibles porque ha intervenido Dios para que aquello suceda. Bueno, yo tengo que estudiar para poder edificar a mis hermanos. Y ustedes, al momento de invitarme a predicar, ustedes me están confiando una enorme responsabilidad de transmitir la palabra de Dios fielmente. Ustedes me han confiado eso y yo debo ser leal a ese compromiso sagrado delante de Dios de transmitir fielmente la palabra de Dios. Y para eso debo prepararme y para eso debo estudiar. Pero no habrá alguna intervención sobrenatural directa en este momento para que suceda
algo diferente. Si es que llegamos a ser todos edificados por la palabra, es que todos nosotros hemos hecho nuestra parte. Pero yo quisiera solamente ahora que nos enfoquemos en esta idea según la cual no podemos entender a Dios. O sea, es imposible que usted encuentre alguna persona que pueda entender la palabra de Dios sin haber recibido esa llamada iluminación del Espíritu Santo. Y esto, yo les decía, esto no es bíblico, pero es una doctrina muy popular que deriva de la doctrina calvinista de la depravación total hereditaria. Y les invito a que veamos la evidencia bíblica de que podemos entender a Dios. Ahora, la cuestión bonita y práctica acá es que esto nos anima a que todos nosotros podemos entender a Dios. Podemos entender lo que Él quiere, podemos entender lo que Él dice, podemos entender su voluntad para con nosotros, y también aquellos que no son cristianos pueden entender a Dios. Así que podemos ir con la Biblia con confianza y predicarles el Evangelio, y sabemos que pueden entender. Y gracias a Dios por eso, porque Dios se ha revelado de una manera comprensible. Entonces vamos a ir considerando todo esto, y vamos a comenzar en el Génesis. Les invito al libro Génesis, en el capítulo 1, y vamos a ir repasando. Verán ustedes, son pasajes conocidos, no es algo nuevo, hermanos, son pasajes, hemos leído nuestra Biblia, son pasajes conocidos, pero iremos repasándolos conforme a esta lección del entendimiento de la palabra de Dios, de que podemos entenderla si nos esforzamos a por ello. En Génesis capítulo 1, el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo hizo Dios? A nuestra imagen. ¿Y qué más? Y semejanza. Y conocemos el resto de la historia. El ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios Todopoderoso. No así los animales, no así el mundo vegetal, pero el ser humano es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios, cuando se revela, le podemos entender porque somos su imagen y semejanza. Podemos entender a nuestro Creador cuando Él nos habla, cuando Él transmite información, podemos entenderle. Luego veremos que Dios crea a Adán y Eva, y ellos le entendían a Dios. O sea, entendían la palabra de Dios. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo. O sea, Dios comienza a hablarles. ¿Y por qué comienza a hablarles? Porque lo pueden entender. Entonces comienza a hablarles y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Versículo 29, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Dios habla con ellos y ellos le entienden, porque el ser humano puede entender a Dios. Capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Noten cómo Dios transmite una prohibición. Y le dice: todo puede comer, todo árbol, excepto el árbol que está, versículo 17, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, cuando hablamos de este tema, el calvinista nos dirá, porque comúnmente le pueden decir: sí, es que en ese momento el hombre no había pecado contra Dios, así que podía entender a Dios. Pero si seguimos la lectura, luego que Adán y Eva pecaron, siguen entendiendo a Dios. La palabra de Dios sigue siendo comprensible para ellos. En el capítulo 3 del libro de Génesis,
versículo 8 en adelante, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Note cómo va conversando con Dios. Luego del pecado, luego de haber caído. Entonces, lo que estamos viendo acá, hermanos, es que el hombre vivo para Dios, muerto al pecado, puede entender a Dios. Y el hombre muerto en pecado, muerto a Dios, también puede entenderle. Es decir, el santo puede entender a Dios y el pecador también. Adán, cuando no había pecado, está vivo para con Dios. El Señor había dicho, el día que de él comieres, morirás. Al haber comido del fruto, ahora está muerto espiritualmente. ¿Puede entender a Dios? Todavía le puede entender. Dios se ha revelado de manera que le podamos entender. Y por eso, luego leemos capítulo 3 del Génesis. Dios le dice, versículo 11, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Adán culpa a la mujer, pero entiende a Dios. Y el Señor llama a la mujer. ¿Y la mujer a quién culpó? A la serpiente. Pero puede entender a Dios. ¿Puede usted continuar la lectura en el capítulo 17? 16, Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ella está entendiendo todo lo que Dios dice. Aunque ha pecado contra Dios. Versículo 17, al hombre Dios le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Todo lo que Dios va hablando lo entendieron. Cuando salieron cuando Dios los expulsa del jardín, ellos no salieron, ¿qué fue lo que nos dijo? No lo entendí. Habían entendido a Dios. Entendieron a Dios antes de haber pecado contra Él, entendían a Dios después de haber pecado contra Él. La palabra de Dios es comprensible tanto para el santo como para el pecador, sin alguna intervención sobrenatural directa o alguna suerte de milagro para entender. Podemos entender sin lo que suele llamarse la iluminación del Espíritu Santo. Y por eso es que Dios se ha revelado, y ya la historia bíblica puede resumirse en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado, ¿cuánto ha hablado Dios? Muchas veces. Muchas veces. ¿Y saben por qué habló muchas veces? Porque le pueden entender. Dios se ha revelado porque somos su imagen y semejanza, y cuando Dios ha expresado su palabra, el hombre le ha entendido. Y por eso Dios se ha revelado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas. Y ya que le podemos entender, ahora Él se ha revelado perfectamente, completamente, a través de la última voz de la profecía, el más grande vocero, su Santo Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y ahora nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, puede ver usted que debido a esto, en la historia bíblica, Dios se revela y Dios habla y Dios expresa. ¿Y por qué lo hacía Dios? Lo hacía porque puede ser entendido nuestro Señor. El Señor Jesús, durante su ministerio, y esto puede servirnos de ilustración. Mire, vamos todos a Mateo capítulo 13, para ilustrar este punto. La predicación de Jesús, cómo el Señor hablaba
Y cuando él hablaba, responsabilizó al auditor de entenderle a él. Y cuando alguno no le entendió, fue responsabilidad del auditor. Hermanos, yo entiendo que si yo no me expreso bien, usted no me va a entender a mí. Pero yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. Y Jesús, siendo Dios, Él se expresaba perfecto. Perfecto. Y cuando Él hablaba, siempre le entendían. Si alguno no le entendía, era por dureza de corazón del que no le entendió. En Mateo capítulo 13 les decía, tenemos del versículo 10 en adelante el propósito del uso de parábolas por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús usará de parábolas para transmitir este mensaje celestial de una manera tan maravillosa, porque aquello celestial eterno, Él lo encarna en una situación terrenal comprensible, habitual. El sembrador salió a sembrar. Todos ellos habían visto un sembrador que salió a sembrar, pero eso representa algo. Y que hay diferentes clases de terreno en el cual cae la semilla, lo cual representa los corazones. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es aquel que predica la palabra. Y en un momento, dice versículo 10 de Mateo capítulo 13, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor, ¿por qué? ¿Por qué por parábolas? Preguntan ellos al Señor. ¿Cuál es la razón de que use parábolas para enseñar a la gente? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado, ¿qué cosa? Saber. Saber. Vamos a marcar ese verbo. A vosotros os he dado saber. Los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les he dado, ¿qué cosa? Saber. Así que tenemos aquí dos clases de gente y el Señor dice, mira, la parábola permite que a vosotros sea dado saber y a ellos no. Por lo tanto, vamos viendo acá que hay cierta clase de gente que no merecen comprender y Dios se encarga de que no comprendan. Pero no se debe a que su palabra sea imposible de entender o que se requiera alguna intervención sobrenatural, sino que se debe al corazón de la gente. Bueno, entonces vamos a ir leyendo del versículo 11. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene ¿qué? Saber. Que tiene saber. Aquel que se ha esforzado por oír, aquel que se ha esforzado por pensar, discernir, aprender, retener, aquel que se ha esforzado por comprender al Señor, cualquiera que tiene, se le Dará. O sea, cuando usted se esfuerza por ser un buen estudiante de la Biblia, Dios le va a bendecir. Dios hace su parte para que usted comprenda mejor, comprenda más. Y dice, pero al que no tiene ¿qué? Saber. Está en el contexto. No quiere saber. Este fue el que no oía, andaba de curioso ahí, a ver qué milagro hace, tratando panes y peces. Oía, pero no oía con diligencia. No había interés. No había interés, no había buen corazón, no se esforzaba por comprender, por retener la palabra, así que no tiene conocimiento, no tiene comprensión, mejor dicho. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. La parábola permitía, el uso de las parábolas, permitía separar a aquellos que merecen comprender más de aquellos que no merecían comprender más. Ahora, por eso dice el versículo 13, por eso
Les hablo por parábolas, dice el Señor, porque viendo No ven. no ven. ¿Cómo es posible que una persona puede ver pero no ver? Y dice, y oyendo, No oye. no oyen. Y no entienden. O sea, ¿para qué tienen los sentidos? Para cualquier otra cosa, no para comprender a Dios. Entonces, dice el Señor, versículo 14, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo Se ha... engrosado. Vea usted, cuando una persona no entiende, es porque la persona ha endurecido su corazón. Tiene un callo bien fuerte. Sí, hay una insensibilidad callosa en el corazón. Y con los oídos, como oyen, o sea, es gravoso para ellos. No hay gusto, no hay amor por la verdad. Oyen pesadamente. ¿Y qué han hecho con los ojos del alma? Han cerrado los ojos Para no ver. para que lo vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Según el versículo 15, si usted lee del versículo 15 a la inversa, mire, verá algunos verbos ahí muy interesantes. Dice sane, conviertan, entiendan, oigan. ¿Qué se requiere para que alguno sea sanado por el Señor? Que vea, que oiga, que entienda y que se convierta. O sea, hay un proceso. Vea usted, para ser sanado debe convertirse, para convertirse debe entender y para entender debe oír. Es lo que dice. Así que cuando una persona no entiende, claro, si se está esforzando es otra cosa para que le ayudemos. Pero cuando una persona no entiende y está en este estado en que ve pero no ve, oye pero no capta porque ha cerrado los ojos, entonces nunca entenderá. Y el Señor, en este caso, hermanos, responsabiliza a la persona. La persona no entiende porque la persona no es dispuesta a la palabra, no tiene buen corazón para con Dios. Y esto el Señor Jesús durante su ministerio lo enfatizaba mucho. Mire, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 16 y antes el versículo 14. En el versículo 14, Marcos 7, versículo 14, Cristo dijo, oídme todos y ¿Entender? ¿Qué tiene que hacer alguien para entender? Oír. Pero el Señor le dice, oídme, presten atención. O leer. Tenemos que prestar atención a Cristo. O leer. Pero debe prestarle la atención, porque si usted presta esa atención, usted es diligente en atender, entonces usted entenderá. Versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, Oiga. entonces parece gracioso y todo, parece tan obvio. Pero, a ver, no, si tengo, dice, ¿verdad? Úselos para atender a Dios, que tenemos, funcionan, úselos. Y hoy que tenemos Biblia y podemos leer, ¿verdad? Use los ojos para atender a Dios, podemos entenderle y podemos ser bendecidos cuando le entendemos. En Lucas, capítulo 8, vea usted el versículo 18. Lucas, capítulo 8, versículo 18. Jesús dice a su auditorio ahí, mirad pues, ¿y qué más? ¿Cómo oír? ¿Cómo? Con los ojos, con mirar. Porque sucede que una persona puede decir, sí, ya escuché, pero ¿cómo? Con buena actitud, con diligencia, con amor por la verdad, ¿me entiende? Mirad cómo.
¿Cómo oís? Es muy importante eso para entender a Cristo nuestro Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 17, Efesios capítulo 5, versículo 17, Dios manda ahí algo. Dios manda algo. ¿Qué manda nuestro Dios ahí? Que entendamos. O sea, Dios nos ha creado para que le entendamos, se ha revelado para que le entendamos, se ha esforzado para que le entendamos, nos ha dado la vida, el tiempo, capacidad para eso, y manda que lo hagamos. Manda que entendamos. Debemos esforzarnos a por ello. Y es por eso que Jesús reprendía a los que no entendían. Y los reprendía porque a sus discípulos, porque no estaban con corazón bien dispuesto. Había perjuicio, había dureza todavía. Veamos dos casos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vea usted el versículo 18. Cristo les dice, Marcos 7, versículo 18, también vosotros estáis así. ¿Y qué más dice? Sin entendimiento. Sin entendimiento. Hermanos, somos discípulos del Señor y Él quiere, Él lo anhela y Él lo exige, que le vayamos entendiendo más y más. Debemos estar incómodos si no estamos entendiendo más al Señor y esforzarnos para superar lo que ya hemos entendido, para entender más de Cristo. Debemos ser diligentes en eso, perseverantes, no nos conformemos con lo que ya sabemos, procuremos conocer más al Señor. Y en este momento el Señor fue duro con ellos. También estáis vosotros. O sea, no solo ellos, vosotros sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? En el capítulo 8, en el versículo 21, nuevamente le reprende, dice, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Hasta la 9, ¿verdad? Sí, para no pasar. Ok, vamos bien entonces. Bueno, algunos requisitos para entender a Dios. Veamos algunos requisitos básicos, no todos, pero creo que estos funcionan. Para entender a Dios, primeramente, debemos tener hambre y sed de justicia. Debe haber un anhelo intenso que pueda ser representativo de hambre, un alma con hambre por cumplir lo que Dios requiere. Hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5, dice en versículo 6, bienaventurados los que tienen Hambre. y sed de justicia, porque ellos... Lleno, saciado. Entonces, eso es lo primero. Miren, para entender a Dios, debemos tener hambre y sed de justicia. Eso primero. Luego, debemos tener un anhelo intenso por obedecer a Dios. Queremos hacer su voluntad. O sea, no estudiamos por estudiar, o estudiar por cumplir, o estudiar porque, bueno, que más queda, ¿no? Lo estudiamos porque queremos agradar al Señor. Estudiamos porque queremos obedecerle, hacer su voluntad. En Juan, capítulo 7, Juan, capítulo 7, vea usted, por favor, este pasaje tan conocido, el versículo 17, Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, conocerá. La pregunta es, ¿y si no quiere? No conocerá. Pero si quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá. Entonces, estos son requisitos básicos, son imprescindibles.
Debemos estar siempre con hambre y sed de justicia, ese anhelo intenso por cumplir lo que el Rey requiere de los ciudadanos de su reino. Y luego ese anhelo intenso por obedecer. Como el Señor dice, el que quiera hacer, siempre no quiere hacer la voluntad del Señor. No quiere hacer su voluntad, quiere hacer la del Señor. Y entonces podrá experimentar en carne propia, conocerá, experimentará lo que es obedecer y entenderá por experiencia que esta es la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. Una cosa también es eliminar los prejuicios. Vamos a un caso para ilustrar esto. En Marcos capítulo 12 tenemos el caso de los saduceos y ellos tenían un prejuicio. Y el prejuicio de los saduceos, según Marcos capítulo 18, ¿cuál era? Sobre la resurrección. Ya, ¿y cuál era el prejuicio que ellos tenían? Pues no había. Que no había. Entonces, imagina una persona, imagine que yo dijera, no, eso de la resurrección es imposible. Ni ángel tampoco. No, yo nunca he visto a alguien resucitar y yo tengo ese prejuicio. Entonces, cuando vaya a la Biblia y lea un pasaje de la resurrección, y yo voy a decir en mi corazón, esto no puede ser así. ¿Me entiende? El prejuicio impide comprender. Es por eso que uno tiene que ir con corazón limpio de prejuicios. Prejuicios, es decir, juzgar de antemano. Y yo de antemano estoy diciendo, no hay resurrección, de antemano, es lo que ellos decían que no hay ángeles, ¿me comprende? Era el prejuicio de los saduceos. Y por eso el Señor les dirá, erráis ignorando las Escrituras. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que eruditos que han estudiado, que han leído, releído la palabra de Dios y la estén ignorando, que ignoren el sentido por el prejuicio? Son los del Sanedrín. Entonces, ese prejuicio los cegó. Y es triste que eso sigue sucediendo hoy. Por lo tanto, otro requisito muy importante para entender a Dios es eliminar los prejuicios. Cada uno debe examinar su corazón y que en su corazón haya hambre y sed de justicia, un deseo intenso por obedecer, que no haya prejuicios respecto a, como en el caso de los saduceos, entiende que no haya ningún prejuicio, sino que vayamos como niños a oír la voz del Padre y entender, aceptar, comprender. Y por supuesto que debemos hacer nuestra parte. En Efesios capítulo 3, versículo 4. Efesios capítulo 3, versículo 4. El apóstol Pablo escribe esta epístola desde Roma a los hermanos de Éfeso. Cuando Pablo escribió la carta, él estaba convencido que los hermanos la pueden entender de la misma manera. Todos la pueden entender. Por eso la escribió. Y con esa confianza es que le dice, leyendo, ¿Por cuál puede entender? él está seguro que puede pasar eso. No necesitaban ellos alguna intervención sobrenatural para que ocurra la misma comprensión, porque Dios ya nos dio la capacidad de entenderle, porque somos su imagen y semejanza. Y Él se ha revelado perfectamente. Y ahora, teniendo esta capacidad, solo debemos tener corazón limpio de prejuicios, anhelo intenso por entender y hacer nuestra parte, leyendo con diligencia, prestando atención con diligencia, y en este caso dice, leyendo, podéis entender. Toda la congregación de Éfeso puede entender lo mismo. De la misma manera, leyendo, podéis entender. Ahora, un caso
también para ilustrar esto, en el libro Hechos capítulo 8 tenemos la conversión del eunuco. Hechos capítulo 8, versículo 30 en adelante. Hechos capítulo 8, versículo 30. Dice la escritura dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Entiendes lo que es? Entiendo. Ahora, el eunuco es un inconverso, ¿cierto? Es un inconverso. Felipe sabe que puede entender. No necesita orar para entender, para recibir alguna intervención sobrenatural en su mente, en su corazón, para entender. Él puede entender. Solo necesita conectar puntos aquí y poder tener más información. Entonces, ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? ¿Quién le enseñaría? Felipe. Aquí estamos nosotros. Cuando la persona no entiende la palabra, nosotros debemos estar para ayudarles a que la entiendan. Para que la entiendan, Dios quiere que otra persona explique el texto. El texto se explica a sí mismo, pero hay personas que entienden más y ayudarán a otros. Hay hermanos que entienden más y nos ayudan. Y nosotros podemos ayudar a aquellos que entienden muy poco o no entienden nada. Y así todos entendemos. Así que Felipe le dijo, bueno, dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces él está leyendo y le parece algo tan... ¿De qué trata esto? Entonces el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Lo dice de sí mismo? ¿Isaías está hablando de sí mismo? ¿O lo dice de algún otro? ¿De quién dice esto? Lo dice de alguien, pero ¿de quién lo dice? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y así fue como el hombre entendió. Ahora tiene la información necesaria y llega a entender tanto que pasan cerca de cierta agua y él ve la oportunidad. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Había entendido bien. Y es lo que queremos que todos entiendan. Debemos ayudar a eso. Así que debemos hacer nuestra parte. Hacer nuestra parte, en este caso el eunuco oyendo, muy atento. Recuerde, por favor, Felipe no andaba con la Reina Valera. Felipe andaba con los textos en la mente. Y el eunuco era un buen estudiante de la Biblia. Porque Era su tiempo. Sí, Era el tiempo. todo es oral en ese momento. En ese tiempo. Entonces, hermanos, debemos hacer nuestra parte en oír, cuando toque oír, en leer, pero ser diligentes en eso. Un caso al respecto de ser solícitos. En el libro Hechos, capítulo 17, ya conocen el caso, hemos leído nuestra Biblia. Hechos 17, versículo 11, dice la escritura de estos nobles, ¿de qué lugar eran? De Berea. Y eran personas nobles espiritualmente. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando. Entendieron lo que Pablo dijo. Pero ellos dijeron, vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. En la sinagoga había varios rollos de metros de largo. ¿Pueden imaginar eso? Si el apóstol Pablo citó tal vez la ley,
y el rollo, imagino, por decir, tenía 20 metros de largo. El trabajo de ir a la sinagoga, tomar el rollo y desenrollarlo hasta llegar al pasaje. Tiene razón Pablo, sí, tiene razón lo que dijo, ahí está. Y si Pablo citó un salmo, era otro rollo. Y tomaron tiempo, no sabemos cuánto, pero ellos fueron solícitos y escudriñaron las escrituras cada día y llegaron a la conclusión: esta es la palabra de Dios, porque lo que Pablo ha dicho es el cumplimiento. Él nos enseña el cumplimiento de estas profecías y promesas del Mesías que había de venir, pero ya ha venido es Cristo el Señor. Entonces, ellos hicieron su parte, y eso, hermanos, requiere trabajo, requiere empeño. Debemos ser prontos para oír. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, dice el versículo 18, hablando de Dios, Él, de su voluntad, que nos hizo nacer. El texto griego dice, nos dio a luz. Literalmente, nos dio a luz. Por su palabra, Él usó su palabra para que seamos nueva criatura. Por esto, debido a que Dios usó su palabra para darnos esta vida, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué cosa? La palabra. Mire, pronto y tardo. Tardo es lento, es negligente, hay torpeza en eso, no es rápido, no es ágil. En cambio, pronto es ligero, es rápido. ¿Cómo estamos nosotros cuando estudiamos la palabra? Debe uno siempre preguntarse, ¿soy pronto para oír o soy tardo para oír? Mire, nosotros a veces podemos criticar, lamentar que hermanos no están presentes. Y uno piensa, el hermano, un ejemplo, el hermano Rodrigo no vino. Qué pena que no vino el hermano Rodrigo. Se perdió la palabra, dice uno. Pero imagine que el hermano Rodrigo no vino y se perdió la palabra, y yo estoy aquí, y el hermano está citando, por ejemplo, Mateo capítulo 20, y yo estoy haciendo. Y estoy cabeceando. ¿Usted cree que escucho mucho la palabra si tengo tanto sueño? Entonces, ¿qué será? ¿Será tan ventajoso haber venido si no oigo? Porque yo digo, el hermano Rodrigo no vino, pero yo vine y también me perdí el sermón. Uno debe ser pronto para oír. Ahora, ¿por qué digo esto? Mire, permítame concluir con dos casos acá. ¿Se acuerdan el caso de Eutico? Hechos capítulo 20, versículo 9. Sí. Ya, todos nosotros estamos cansados. Yo sé que ustedes son trabajadores y la vida es dura y hay cansancio. Eso es innegable que hay cansancio. Pero uno puede sujetar al cuerpo para que el cuerpo sirva a Dios. Y en el caso de Eutico es todo lo contrario. Hechos capítulo 20, versículo 9, pasaje muy conocido, dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, así que Pablo nunca llegaba el momento que decía, en conclusión, no llegaba. Primer punto, y el segundo punto, y el tercer punto, y de pronto, no, el cuarto punto, y seguía Pablo hablaba. Seguramente era edificante, pero era largo. Era un apóstol de Cristo. Eso no justifica que uno se extienda desmedidamente. Pero el punto es que era difícil. Están cansados y Eutico cometió un error. Dice capítulo 20, versículo 9. Seguramente hay otros que están cansados ahí, pero él está sentado en el lugar cómodo ahí, que él encontró el borde de una ventana. Y sabe el resto usted. Él no usó su cuerpo para servir a Dios. Él tendría que haber sujetado su cuerpo
para prestar atención. Porque mire, si el cuerpo se rinde, el alma se afecta. Y a eso se refería Jesús, y por eso quiero concluir con Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, amados, es un pasaje conocido cuando Cristo dijo: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero La carne es la débil. carne es débil. Ahora, hablando del calvinismo, a propósito, el calvinismo toma la palabra carne ahí y la saca de su contexto, y hay unas cosas bien lamentables, conclusiones lamentables que uno puede leer, pero lo que Cristo dijo era algo muy, muy claro. Mateo capítulo 26, por favor. Recuerden que esa misma noche, dice el versículo 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué dijeron? Lo mismo. Entonces el Espíritu estaba muy bien, el Espíritu estaba dispuesto. Pero para poder estar firme por Cristo, el Espíritu, ¿qué necesita? Cuerpo. Porque el Espíritu nuestro, ¿verdad?, no anda flotando por ahí, sino que se mueve con un cuerpo que escucha la palabra, que habla la palabra, un cuerpo que permite que uno esté sirviendo al Señor con el cuerpo. Entonces, ellos cuando dijeron: Señor, nosotros no, a la muerte contigo, Señor, yo voy a estar ahí, Señor, voy a estar firme por ti. El Espíritu estaba Dispuesto. pero el Señor dice: mira, la carne es débil, porque ellos están cansados. No es pecado estar cansado. Pecado sería que yo, no sé, me quedé hasta tarde viendo películas y por eso tengo sueño. Pero cuando uno ha tenido los días tan pesados y no ha podido dormir bien, y hemos tenido dificultades, tal vez la enfermedad, pero uno puede hacer su parte sujetando al cuerpo. Entonces, por eso el Señor les dice en el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto. Ustedes ya dijeron, y ellos fueron sinceros, y ellos aman a Cristo. El problema es que necesitan orar. Y para orar, ¿qué necesita el Espíritu? Que el cuerpo esté despierto. Para orar, ¿cierto? Entonces, ellos están cansados. El Señor Jesús también está cansado. Entonces Él les dice: velad y orad. Lamentablemente se durmieron. Y por eso el Señor les dice, versículo 40, no habéis podido velar conmigo una hora. El punto mío, hermanos, es el siguiente: que cuando estudiemos la palabra debemos sujetar al cuerpo. O sea, ya esté en su casa, ya esté con hermanos, en un estudio particular o en el estudio público, cuando llega el momento de la adoración, cantos, oración, el estudio, en este caso el estudio, uno debe sujetar al cuerpo para que el cuerpo esté bien atento. Porque uno puede estar cansado, sí, pero debe sujetar al cuerpo para prestar atención a la palabra de Cristo. Y acá alguien gana. Si el cuerpo se rinde al espíritu, porque el espíritu lo domina, entonces el cuerpo sujeto sirve, ¿no?, para captar la palabra. Pero si se rinde el espíritu, y el cuerpo, que tengo mucho sueño, estoy muy cansado, y el espíritu sale perdiendo, porque al final no entendió la palabra. Hermanos, Dios no hará por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos. Cuando el Señor ha revelado su palabra, Él la ha revelado para que la entendamos. Pero hay una parte que nosotros debemos hacer. Y yo estoy muy honrado de que me permiten el privilegio de estar acá, la confianza que me han dado, gracias. Pero hay algo que nosotros debemos hacer para entender al Señor. Y eso es algo que es nuestra responsabilidad. Entonces procuremos ser diligentes y mejores estudiantes de la Biblia. Amén. Amén.